Ahí está. Bueno, ahora sí. Entonces, volviendo a lo que les planteaba, quisiera que ustedes me digan, digamos, qué piensan, pero sin dar una definición, sino aquello que se me viene a la mente cuando me dicen la palabra química, ¿no? No estamos haciendo evaluación de cuánto sé o no sé, sino qué asocian ustedes con esa palabra, ¿sí? Y a su vez, que estudian, ¿no? A ver, alguno que se Ciencia. anime a decir. O sea, cuando me dicen química, yo inmediatamente relaciono estudio de la materia. Así. Bien. De la materia y sus propiedades y sus transformaciones y eso. Ok. La estructura, Bien, Sí. bien, bien. Venimos bien Claro. por ahí. Sus ¿Sí? composiciones, todo. para mí tabla periódica. Tabla periódica. Bueno, ¿y qué tiene la tabla periódica ahí? ¿Qué contiene? ¿Qué información contiene? Elementos, Elementos. Metal, Elementos. metales. Bien. metales, no metales. Vos tienes los elementos y acá, ¿cómo asocian esto de los elementos con lo que dicen sus otros compañeros que la química estudia la materia? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cómo asocian esto de su compañera que dice que ella asocia a la química con la tabla periódica? En la tabla periódica tenemos elementos. ¿Cómo asociamos este concepto de elementos con lo que dicen otros que la química estudia la materia? Los elementos. Y los elementos son materia. Es que la mayoría de la materia que conocemos está formada por estos elementos que salen en la tabla periódica. Eso. Bien. Hay muchos que ya más o menos tienen en claro. Vamos a ir redondeando para aquellos que se están volviendo a conectar con la química, que sí, que la química estudia la materia y estudia de la materia. Yo me voy a apoyar un poquito en una diapositiva, como que, porque verán que tengo una pizarra un poco pequeña, entonces puedo escribir algunas cositas con un PowerPoint sencillo como para ir justamente viendo algunos de estos conceptos, redondeando algunos de estos conceptos. Ahora lo voy a compartir. La pregunta era con qué asociaban, o sea, qué estudia la química. Y dijimos, todos dijeron, o algunos dijeron la materia, ¿sí? Y algunas de estas cuestiones de la materia, ¿qué cosa? Su composición. ¿Y qué será su composición? O sea, cómo está la fórmula que indica cómo está formada. Bien, y ahí quién intervienen aquellos elementos que están en la tabla periódica. Como decía ahí su compañero, ¿qué elementos de estos están conformando esa materia? ¿Sí? Su estructura. ¿A qué hace referencia con su estructura? Por lo que está constituido, o sea, cómo está constituida esa materia. La forma que tiene. La composición. La estructura sería cómo se organizan, ¿sí? Esto es un poco más complejo, es ir hacia adentro, cómo estas partículas se distribuyen o se unen o están dispuestas en el espacio, por decirlo, para conformar una determinada sustancia, una determinada materia, porque ahora estamos hablando de materia. Vamos a aclarar el concepto de materia. Por ejemplo, sería si es sólida, líquido, gaseosa o no. No, esa podría ser una propiedad. Vamos a ahondar un poquitito en la estructura, eso lo vamos a ahondar más cuando veamos en el desarrollo de la materia,
cómo muchas veces se unen de una determinada manera los elementos que conforman la materia, y que eso justamente hace una diferencia con otro tipo de distribución, ¿sí? Por eso no vamos a ahondar mucho. La composición es quien la compone. Pensemos que la estructura es cómo se disponen esos elementos para conformar un determinado tipo de materia. Sus propiedades, que ahí dijo, bueno, por ejemplo, el estado en el que puede encontrarse la naturaleza puede ser una propiedad, que tiene que ver con el comportamiento después que tiene esa materia y cómo se transforma. Muchas veces la transformación me estoy refiriendo como esa materia, por efecto de algún proceso o lo que fuere, se puede transformar en otra. ¿Sí? Estos conceptos, después en la unidad 1, que conforma una serie de puntitos que van a ser subidos al campus, pues algunos ya lo tienen porque ya han hecho, y otros van a acceder a él. Hay un desarrollo más completo de estas cuestiones. Pero quiero decir que la química aborda a la materia, que es objeto de estudio, desde distintos puntos de vista, que a su vez me permite desarrollar, incluso subdividir a la química en distintos divisiones, que pueden ser, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de físico-química, o de química analítica, química orgánica, química inorgánica, ¿sí? ¿Les suenan esas divisiones? Sí, yo Mire, tuve química orgánica en la secundaria. yo tuve física y química, las demás no las escuché hablar, profe. Físico-química, Sí, porque hay física y algunos química en los primeros años. por ejemplo, de físico-química vamos a ver algunos conceptos de la química que permiten entender a la física, o algunos conceptos de la física que permiten entender a la química, ¿sí? Todas esas cosas se van, pero se especializan se subdivide porque es tan amplio el campo de estudio que por ahí es tan amplio a estudiar todo esto que se necesita subdividirla para especificar más. Nosotros en química, en ingeniería, vemos lo que se denomina química general. Así que abordamos un poquitito de todo, como para tener una idea general. En cambio yo cuando estudié, como soy ingeniera química, tuve muchas químicas, porque necesitaba conocer más en profundidad, ¿sí? Entonces, volviendo al concepto de la materia, vamos a ver algunas cuestiones en función de esta definición de estudio de la materia que consideran ustedes materia. Entonces, si la química estudia la materia, acá tenemos otro concepto que debemos definir para poder entender, que sería qué es la materia. La química estudia todas estas cuestiones que vimos: propiedades, composiciones, estructuras. ¿Qué se les viene en mente por el concepto de materia? ¿Están ahí? Sí, Todo lo que o nos sea, rodea. eso. Bien, bien. Vamos, estamos por ahí, Julia. ¿Alguna otra? ¿Algo que complete a lo que dice Juliana? Que muchas veces eso es algo ¿Qué que nos dijo? dicen desde la primaria. Todo lo
que nos rodea, que impresiona, dice, a nuestro sentido, que ocupa un espacio. ¿Sí? Entonces no sería materia. Los componentes. Bueno, ahí Anaí aporta otro concepto que sería cuerpo. ¿Mm? Sí, la materia compone el cuerpo, pero ¿qué sería un cuerpo? Y otro concepto. Bueno, ahí ya no. Todo eso lo vamos a ir a ver. Vieron que están tirando cosas que tienen que ver con la química, ¿no? Y que justamente son conceptos que necesitamos un poquito aclararlos para entendernos. ¿Sí? Mire, la definición de materia ha disparado un montón de otros conceptos que vamos a ver hoy día. ¿Mm? Un conjunto de elementos podría ser conjunto de los objetos. ¿Mm? En líneas generales, materia es, como dijo en principio Juliano, todo lo que nos rodea. ¿Sí? Bien, todo tranquilo. Es todo lo que nos rodea ocupa un espacio impresiona nuestros sentidos de alguna manera. Puede ser todos esos elementos que tienen masa, volumen, peso, eso. Ajá, bueno, obviamente que la materia También tiene energía. tiene que tener masa y tiene que tener volumen. Si ocupa un espacio, ¿sí? Tiene volumen y tiene que tener masa. ¿Okay? En forma sintética, la materia sería aquello que todo lo que nos rodea, que tiene masa, ocupa un espacio. Impresiona, me faltó eso. Tiene masa. Entonces podríamos definir que todo es materia. ¿Mm? Todo lo que nos rodea, en definitiva, es materia. ¿La materia posee energía? Ajá. ¿Qué piensan ustedes el resto? Yo pienso que sí, porque hay materias que tienen energía y otras veces que no, porque hay materias que no Depende. llevan electrones. ¿Materia sin electrones? Bueno, eso veremos. Porque cuál es, ya vamos a ir viendo otros conceptos. Está muy bien, me gusta esto que planteen de que si tiene energía o no. Claro que sí, ¿sí? Claro que sí, porque ustedes piensen, ¿Varía el tipo de energía o no? vamos a generalizar como no vamos a trabajar el concepto de energía, que es algo, un concepto de la física asociado a la química. Como estamos viendo la materia, lo que sí podemos decir que existe un vínculo entre la energía y la materia, que fue establecido por Einstein, y que obviamente que si la materia está compuesta de átomos, porque después lo vamos a ver, y hay movimiento en esa materia, hay también asociada la energía. ¿Mm? Pero no nos vamos tan lejos, no nos vamos tan lejos todavía. Necesito que nos fijemos en el concepto de materia, que es todo lo que nos rodea, que tiene masa, ocupa un espacio, y poder darnos cuenta que no es materia, por ejemplo. ¿Qué no sería materia para ustedes? Si yo entiendo lo que es materia, puedo entender lo que no es materia. ¿Sí? El espacio, profe. Ajá. A ver si les doy unos ejemplos. Algo intangible sería, ¿no? Ajá. A ver, les doy unos Sentimiento. ejemplos aquí y veamos. Lo voy a compartir.
Cuando hablamos de la masa nos referimos a la cantidad de materia y el volumen, el espacio que ocupa, ¿sí? Ahora les voy a compartir algunos ejemplos. Por ejemplo, acá. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, profe. Sí, se Sí, ve. ahí se ve. A ver. Piensen un momentito cada uno y después vieron acá abajo que tienen como un cuadrito. Ármenlo en su cuaderno. ¿Qué sería? ¿Y cuáles tienen dudas? Los que son materia podría ser la sal en la mesa, el agua y la arena. Bueno, a ver, espera. Espera, deja que piensen todo. Vos escribí lo tuyo y después lo compartimos, ¿sí? La muerte. Bueno, eso para que nos quede bien en claro, ¿no? Bueno, ahora podemos compartir lo que son materia, como decía, a ver que veo los chats porque no los estoy viendo ahora. Dudas. A ver, vamos a ver los chats. Materia. Un ángel dice arena, fuego, agua. Ah, hay que irlo escribiendo en el chat, profe. No. Voy leyendo los que tengo aquí, si no los pueden decir. Estoy leyendo ¿Qué te los puedo decir lo que mensajitos, tengo pero- yo? O sea, pensando. Ajá. O sea, la luz no es materia porque es energía. El oxígeno es materia porque está compuesto de hidrógeno. La atmósfera es un compuesto de materias, o sea, mucha materia hay en la atmósfera. El Pero fuego es... despacito. La luz ¿Cómo? podría ser, profe, porque nosotros la percibimos y está impresionando nuestros sentidos, lo que es la luz. Sí, pero tiene masa. No. No, No. No, Entonces Es es un lo que fenómeno. tendría que ver, por eso en función del concepto, ver aquello que masa, digamos, esto que impresiona tus sentidos pueden ser muchas cosas, pero aparte del concepto de impresionar tus sentidos, la materia tiene que tener masa y tiene que tener volumen. El fuego no es materia, es energía porque es materia en combustión, creo. A ver, ¿qué dicen los otros? Entonces, vamos por parte. Veamos los que son, los que tienen en claro, que son materia, yo veré escribiendo acá, y los que tengan dudas, ¿sí? Los que son, a ver, ¿la luz es o no es? No es materia. No. Bien, no es materia. vamos a hacer acá Bueno, la que. dudas. ¿Sí? ¿La luz? No, ¿no es cierto? Está claro que no, porque no tiene masa. ¿El oxígeno? Sí. 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 Material directamente. No Es tiene. un elemento, por lo tanto constituye materia. Aparte, sin el oxígeno viviríamos, así que mire, si la atmósfera, hay alguno que tenía dudas por ahí. Sí, está compuesta de material. La atmósfera lleva un montón de elementos, Eh. argón, helio, Ujú. carbón. Es una mezcla bor- de gases, ¿m? De gases
como el oxígeno, por ejemplo, entre ellos el oxígeno. Si dijimos que el oxígeno es materia, si la atmósfera tiene como composición oxígeno, entre otros elementos, también la atmósfera es materia. ¿Mm? Me parece que el error va porque uno piensa en la atmósfera como la línea invisible que separa el espacio del aire. Creo que ahí está. Exactamente. Sí, sí, acá hay una confusión, por ejemplo, acá está puesto el aire también. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A la atmósfera? ¿El aire es el mismo concepto, conceptos distintos? ¿Mm? Hay una Parecido. línea fina que divide. La atmósfera es una estratificación, una división, ¿m?, de todo lo que nos rodea. Tiene en los distintos estratos distintas conformaciones, ¿no? A medida que la vamos conformando. Pero sí, está conformada por materia. El fuego, alguien No, dijo que el fuego eso es no era energía. materia, sino energía. Eso Y es una de las energía. cosas que Eso no plantearon es, no es materia. No es materia porque, o sea, está en combustión esa energía. ajá, Es mejor dicho, la combustión de la materia. Eso. No es la ajá. materia, sino ¿cómo decir? Es Como una conversión de observa un materia a Pero no es energía. es lo que se observa de un fenómeno también, ¿no? Por supuesto que impresiona tu sentido, porque uno cuando ve el fuego, digamos, hay una experiencia visual de algo que es una reacción química, llamamos combustión, ¿no es cierto? Es un producto de la materia, al igual que la luz. Ajá, de un fenómeno. La muerte, No. Eso. Aquello que tengo Para mí dudas. no todavía. es, no es eso una materia. claramente no, ¿no? Lo mismo que un pensamiento, que los sentimientos, un conocimiento. Eso verdaderamente no son materia porque no tienen masa, no ocupan un espacio, ¿sí? La sal de mesa, Sí, el agua y la arena también. también, ¿sí? Hay algunos que son más fáciles de determinar, algunos ejemplos que podemos tener, otros que tienen una cierta, hasta incluso discusión de si son o no son, ¿m?, y otros claramente que no son. Entonces, cuando analizo qué es materia y qué no, tengo que pensar en algo, como decía tu compañero, tangible, en algo que yo pueda medir de alguna forma, su masa y su volumen, que es la otra parte que define a la materia, más allá de impresionar los sentidos. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí. Bien. Luego ahí hay alguien que mencionó cuerpo. ¿Mm? Y alguien la definió, que también es algo que tenemos que, un concepto que deberíamos tener en claro. ¿Qué sería un cuerpo? Entonces, vimos materia, definición de materia, ahora vemos que es un cuerpo. ¿Mm? Y alguna cosa que salió por ahí también, que sería, ¿toda la materia es igual? No. No. Solo hacemos No. una gran definición, ¿no? Generalizamos que la materia tiene masa, volumen, impresión en otro sentido, ¿sí? Pero a su vez, toda esa materia no es igual. Obviamente, si no sería muy aburrido. Cuando hablamos de distintos tipos de materia, específicamente nos referimos a sustancias. Ese es otro concepto. ¿Sí? Y un cuerpo sería una porción limitada de materia, que alguien lo dijo por ahí, lo definió en el chat. Genéricamente, digamos una definición grande, y después vamos aislándonos a un cuerpo, porque la materia está constituyendo un cuerpo, ¿sí?
Entonces, por definición, sería una porción limitada de materia. Bien, Kevin, vos era el que habías definido. Y el otro concepto sería sustancia, que serían las distintos tipos, las distintas calidades de materia que existen. ¿Mm? Entonces, si yo tuviera, volviendo a interactuar un poco con estos dos conceptos, ¿está claro? ¿Mm? Sí. Entonces vemos, volvemos a la diapo. Porción, acá están las dos, porción limitada de materia. Los distintos tipos de materia que constituyen los cuerpos reciben el nombre de sustancia. ¿Mm? Tipo de materia. Por ejemplo, acá tenemos, el cuerpo sería el vaso, está constituido ¿de qué materia? Vidrio. De vidrio. ¿Existe el mismo cuerpo constituido de otro tipo de sustancia? Sí. Sí, plástico. De plástico, por ejemplo. ¿Mm? Ah, sí, sí. ¿Se entiende? Cerámicos. ¿Existen cuerpos distintos de la misma sustancia, por ejemplo, de vidrio? Sí. Sí, un poco. Por ejemplo, un foco, un Plástico plato. también. Una ventana. La botella. Exactamente. Es decir, se entiende la diferencia entre uno y otro, ¿no? De lo que es sustancia, de lo que es cuerpo. ¿Mm? Acá, por ejemplo, tenemos representado en esta imagen unos clavitos. ¿Mm? Es un cuerpo de una determinada forma, o sea, porción limitada, ¿de qué sustancia? ¿De qué pueden estar hechos los clavos? Zinc. De hierro. De hierro. ¿Mm? Bien. Por ejemplo. Entonces veamos aquí si podemos, con estos ejemplos, podemos llegar a darnos cuenta, o va a tener en claro, más en claro, que es un cuerpo. ¿Qué sería sustancia? Acá, perdón, acá me equivoqué, no debe decir materia, sino sustancia. ¿Mm? Que de última la sustancia es un tipo de materia, así que no es que No es que esté mal. es más para especificar un poco más. Está mal, pero no tan mal. No está mal, exactamente, esto es lo que Eso. quería aclarar. Nada más que como el título dice cuerpo o sustancia, debería haber puesto cuerpo y sustancia, no materia. Pero la sustancia es un tipo de materia. Así que, materia es un Cable de concepto cobre. más amplio. Así que bueno, acá lo que tengo que definir qué es cuerpo y qué es sustancia. ¿Lo copiamos y lo hacemos al cuadrito en el cuaderno? ¿O No, lo así hacemos vamos, lo mentalmente? veamos, es un ejercicio como para interactuar un poco nomás, no hace falta, o sea, ustedes hagan ahí en su cuadernito más o menos y después compartimos. Ah, bueno. Pero no es para copiar. El cobre Piensen ustedes, es... hagan una fila de los cuerpos y sustancias. El Sí, cable es cuerpo. El cobre es sustancia. Claro, el bueno, cobre es la primero lo sustancia. hacen cada uno y después vamos interactuando, ¿sí? Ah, Así bueno. no confundimos a algún compañero.
Almohadón, cabeza, pecera, anillo. Sí, bien. Nada, profe. Podemos, Es una sustancia, Juan. Obviamente, mi querido Juan, es una sustancia. Profe, ya podemos hacer la actividad. Sí, sí, claro que sí. A ver, díganme ustedes. A ver, cobre, oro y... A ver, ya se me salió la tentación. El cobre y el oro son dos materiales, porque eso yo me acuerdo ¿quieren que bien. lo deje? A ver, lo dejo para que vamos leyendo. Sí, porque Ese si no me sería. acuerdo los materiales. A ver, veamos primero que son cuerpos, que está acá cuerpo. Cobre. Cobre es un material, una sustancia. Una sustancia. Sí, vulgarmente a las sustancias nosotros le decimos materiales. Pero en la química nos referimos a sustancias. Silla. Es un cuerpo. Cuerpo. Oro. Sustancia. La sustancia. Vidrio. Sustancia. Estoy en duda en eso, eso quería preguntar. El Es vidrio. sustancia. Es Porque yo creo que sustancia. a partir del Ahora, vidrio si va a yo te ser dijera plato, vaso de vaso. vidrio, claro, ahí sería un cuerpo de vidrio, ¿sí? Camisa. Cuerpo. Cuerpo. Almohadón. Cuerpo. Oxígeno. Sustancia. Sustancia. Materia. El plástico. Sustancia. También una sustancia. Sustancia. El agua. Sustancia. Anillo. Cuerpo. Un cuerpo. Cable. Un cuerpo. Es un cuerpo. El cable puede ser de distintas sustancias. Sí. Sí. Cobre, de aluminio. Puede ser de oro, cobre, aluminio. Plata. Tijera. Los mejores son de oro porque el oro tiene la mayor conducción de electricidad. Sí, es el mejor conductor. Y si yo dijera que me estoy refiriendo a lo que recubre al material, Ese plástico. el cable que es. Hay cosas que tengo que especificar un poco más, ¿sí? Pero hay otras que son obvias, digamos, la diferencia, porque en realidad, acuérdense, todo es materia acá, estamos trabajando. El cuerpo es una porción limitada de materia que muchas veces puede estar compuesta de una sola sustancia, o puede haber cuerpos, como hacíamos recién, por ejemplo, una camisa. Una camisa puede ser, dijimos que es un cuerpo. ¿De qué sustancias? Puede ser de diversas sustancias. Sí. Algodón, lino. Bien, digamos. Eso que constituye puede variar. Como cuando yo digo plástico. Los botones son de plástico generalmente, o de metal, Claro. dependiendo. Entonces, ¿vieron esto? Esto es como para ir aclarando algunos conceptos que tengamos en claro cuando definimos un cuerpo o cuando hablamos de sustancias. Cuando nos referimos en química vamos a hablar mucho de sustancia, porque es un concepto obviamente ligado a la materia y por lo tanto, obviamente que lo vamos a tener presente. Ahora dijimos, bueno, si no todos son iguales, ¿en qué se diferencian? ¿Cómo hago para diferenciar esos distintos tipos de materia en sustancias? ¿Qué será lo que diferencia a una sustancia de otra? ¿Cómo, profe? Está compuesto. Claro, lo que dijimos, bueno, que las sustancias son los distintos tipos de materia, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué es lo que las diferencia? ¿Por qué las puedo clasificar a la materia en distintos tipos de sustancias? Acá algunos me dicen la composición. Yo la definiría como una estructura. O sea, está bien, todo está compuesto por una estructura al fin y al cabo, pero hay una diferencia de tamaño en estructuras. Podría ser también de la... Cuerpo y ¿Qué habla?
Por ejemplo, cuando bien lo de la estructura, pero también, por ejemplo, dijimos, esto es materia. Esto lo estoy escribiendo fórmulas que son conocidas para ustedes, ¿sí? Materia, materia. Acá, ¿qué es lo que los diferencia? Son en la composición, como decía alguno. Y lo que yo puedo diferenciarlos desde el punto de vista macro, digamos, ¿sí? Es decir, que lo que puedo observar, lo estructural sería micro, es decir, cómo está compuesta la mínima expresión, digamos, o porción de materia, sería la composición, que es lo que yo represento acá. Represento simbólicamente. Pero cuando yo lo observo, ¿sí? En lo macro, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el oxígeno y el agua? Sus ¿Cuál sería? propiedades. Más evidente. Que El uno es, gaseoso y el otro líquido. uno Uno es es, más simple que el otro. pero desde el punto de vista, vuelvo a decir, desde lo macro. El Puedo, agua vendría a ser el producto cuando lo... no, más simple todavía, que este gaseoso, por ejemplo. Y el otro es líquido. Y el otro es líquido. Ah. Ejemplo. Sí. Si eso se manifiesta. Y esas serían propiedades. Las propiedades de lo que definen también los distintos tipos de sustancias. Distintas propiedades. Las propiedades se pueden, que es otro de los conceptos, las propiedades de la sustancia, Sí, que habían dos, si no me equivoco. ¿cuáles pueden ser? Las Propiedades pueden ser físicas, extensivas y intensivas también, y las físicas. químicas. Yo las voy a un poco definir, como ustedes después las van a ver en el apunte, ¿sí? Para no generar mayores confusiones, ¿sí? Entonces, las propiedades de la materia, y después tienen propiedades nucleares, pero las propiedades están relacionadas a la estructura que presenta la materia, ¿sí? Y la podemos clasificar en dos grandes grupos. Las propiedades físicas, las químicas, y también las nucleares, que eso lo veremos más adelante. Acá en el apuntito vamos a trabajar fundamentalmente con las físicas y las químicas. Propiedades físicas son aquellas que se refieren, que son propias de esas sustancias, ¿sí? Sí, independientemente de con quién o su comportamiento ante otras sustancias, ¿sí? Es inherente a la materia en sí. Por ejemplo, una propiedad del agua que ustedes conozcan, que es bastante común, es que a qué temperatura se congela el agua, por ejemplo. A los 0 grados, ¿no? A 0 grados. 0 ¿sí? grados. Esa es una propiedad específica del agua. Otras sustancias tienen otro punto de congelación o cambio de estado, ¿sí? Esa es algo inherente a la materia, es una propiedad física. Ahora, las químicas son aquellas que se ponen de manifiesto cuando esta materia, su comportamiento frente a otra materia. Que son las que se ponen de manifiesto cuando vemos reacciones o fenómenos químicos. Es decir, son las que estudiamos con más detalle en la química. Y se pone de manifiesto con una materia, una sustancia, y se puede transformar en otra, que puede ser, por ejemplo, su reactividad, que no todos reaccionan de la misma materia, de la misma manera. Esa es la gran diferencia entre una propiedad química y una física. ¿Se entiende? Sí, sí. Hay una gran división. Sí, profe.
el compañero que en las físicas solemos dividirla en intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas también las podemos denominar específicas de una determinada sustancia o intrínsecas, ¿sí? Que dependen del tipo de materia, es decir, de la sustancia. Por ejemplo, una propiedad específica podría ser, a ver, un ejemplo. El color, el sabor, la densidad. Bien, lo que vieron cuando hablamos de que impresiona el sentido, esas propiedades que nosotros podemos observar en lo macro, como el color, el olor, el sabor, si tiene brillo o no tiene brillo. La misma masa que tiene, también, ¿no? A ver, por ejemplo, yo tengo, como habla de masa, vamos a poner una bolita de plomo. Una bolita y una pelota de plomo. Estamos hablando de una propiedad intensiva. Masa. ¿Cómo, profe? Que se me cortó, me parece. Bien. ¿Podría Las repetir? intensivas, esas que ustedes están diciendo, como el color, el olor, el sabor, el punto de ebullición, no depende de la cantidad de materia que yo tome. Entonces, puedo tener no sé, a ver, una bolita de plomo, como decía, y una pelota de plomo, voy a tener el mismo color cuando lo observa. Ahora, la masa, ¿es la misma? No, no va a ser del mismo tamaño. No, no va a ser lo mismo. No, no tiene la misma cantidad de masa ni el mismo volumen. Entonces, esa propiedad sí depende de la cantidad de materia. Las intensivas no dependen de la cantidad. Y estas sí dependen de la cantidad. ¿Cantidad qué? De la cantidad de materia que tome. Si yo tomo un vaso de agua o un jarrito de agua y lo pongo a hervir, y tomo una olla y lo pongo a hervir, tengo mayor cantidad de materia, pero va a hervir a la misma temperatura. Es decir, la temperatura de ebullición no depende de la cantidad de materia. Es una propiedad intensiva inherente a la sustancia. Pero si yo cambio la cantidad, estoy modificando lo que se denomina la propiedad extensiva, que sí depende de la cantidad de materia, como puede ser la masa, el volumen. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Calor ganado perdido, tienen más ejemplos ahí en la... Esto sería, digamos, la gran división. Las propiedades químicas, como decíamos, son aquellas que se ponen de manifiesto cuando a ese cuerpo o a esa sustancia la ponemos en contacto con otra. Vamos a ver una síntesis acá en cuadrito. Perdón, acá me sale algo. Profe. Sí. Yo tenía una duda en cuanto a las propiedades, porque creo que puso propiedades nucleares en el pizarrón, ¿puede ser? A ver, ¿cómo? Perdón, no te estoy entendiendo. Me entrecortó. Creo que en el pizarrón, en su pizarra, a ver. No, ahora no la puedo ver porque está compartiendo pantalla, pero creo que había visto que había puesto propiedades nucleares, ¿puede ser?
Sí, Yo pensé que eso era de los fenómenos físicos, bueno, químicos. las propiedades están asociadas a los fenómenos. Ah, claro, claro. Sí, claro, claro. Los fenómenos se van a poner de manifiesto en función de esto. Por eso se dividen también en fenómenos físicos, químicos y nucleares. ¿Eh? Claro, yo tengo como apuntes así, digamos, los tengo medio separados, Sí. pero No, está tienen- bien, está bien. Yo lo puse acá, no lo debería haber incluido porque en el apunte no lo tienen incluidas estas propiedades, pero vamos a quedarnos por ahora con esto que les estoy compartiendo acá. Propiedades de la materia, físicas, a veces, bueno, uno al hablar o al escribir dice más de lo que a lo mejor tienen ahí en los apuntitos. Pero, como les digo, las propiedades devienen de justamente del tipo de sustancia que tenga, de sus características, y si una sustancia tiene una composición atómica y de ahí viene lo nuclear, ¿no? Lo sí, sí, relacionado con el núcleo de la... claro. Bien, como verán acá, esa es la síntesis de lo que acabo de decir. Entonces, en función de eso, acá tengo 2 o 3 imágenes que me permiten ver si me están reflejando una propiedad intensiva o extensiva. Por ejemplo. Acá. Tiene puesto un termómetro, en los dos dice 100. ¿Esa sería una propiedad intensiva o extensiva? Intensiva, Ah, porque, o sea, los dos hierven a la misma vez. y si hierven a esa temperatura, ¿qué será lo que tiene? Calor. No, ¿cuál es la sustancia que está ahí presente? Ah, agua. Agua, ¿sí? Es decir, eso es una propiedad exclusiva de la sustancia agua. Cualquier otra sustancia puede tener una temperatura cercana a 100, pero la de 100 es exclusiva de esa sustancia, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, están contenidos en 2 recipientes distintos. ¿Cuál es la propiedad extensiva que está puesta acá de manifiesto? La cantidad El de agua. volumen, El el volumen que volumen. tiene. Exactamente, y seguramente que también la masa, ¿no? La cantidad de materia que está presente es la masa. Acá igual. Esa es extensiva. Extensiva, volumen, y acá Intensiva, porque depende de la cantidad de materia. Esa No, es esa es extensiva. extensiva. Es extensiva. La extensiva es la que depende de la materia. depende de la cantidad de materia, la extensiva. Acá, Ah, por ejemplo, en relación al color, Intensiva. intensiva. No importa ah, la cantidad de materia, ¿m? Tengo más o Siempre va a ser lo menos, mismo. el color es el mismo. ¿Entiende la diferencia? Esa es la diferencia. La intensiva o extensiva. Ya que su compañera trajo a colación el concepto de fenómeno, ¿sí? Vamos a definirlo, que también es otro de los conceptos que tenemos que ver aquí. Los fenómenos están ligados, ¿qué sería un fenómeno para ustedes? Una todo lo que reacción de pueda elementos ser podría ser. Conocido. Cualquier hecho, cualquier cosa que sucede, ¿no? claro, todo lo que No, sea pueda ser objeto de estudio o Un algo así. acontecimiento. Desde el punto de vista de la ciencia, nosotros utilizamos la palabra fenómeno de manera coloquial o cotidiana, usamos como si fuera algo raro, ¿no es cierto? Es un fenómeno, decimos como si fuera algo que acontece de manera rara. Sin embargo, para las ciencias, y en la química en particular, el fenómeno sería todo hecho que puede, como dice su compañera, ser objeto de estudio, ¿sí? Y el científico lo observa y dice, bueno, ¿cómo puede la ciencia explicar ese fenómeno? Por ejemplo, ¿cómo puede explicar que la materia se
en materia orgánica, por ejemplo, serían los alimentos, se descomponen. ¿Cómo la ciencia puede explicar ese fenómeno? ¿Cómo puede explicar que un alambre se oxide? Esos son fenómenos para la ciencia que pretende explicar. Y se suelen dividir también, como las propiedades, en fenómenos físicos, químicos y nucleares. Nucleares. Sí, sí. ¿Sí? Hay diferencias desde el punto de vista, cuando yo los analizo, de observar si hay modificación en la materia o no, o si hay variación de energía en ese fenómeno y qué cantidad de energía. Cuando hablamos de un fenómeno físico, por ejemplo, generalmente no hay modificaciones en la naturaleza de la sustancia. Los cambios que se pueden producir pueden ser pequeños y transitorios, y la variación de energía a veces suele ser relativamente pequeña comparadamente, ¿sí? Muchas veces a un fenómeno físico se lo puede repetir indefinidamente, como por ejemplo los cambios de estado de la materia. Por ejemplo, que el agua pase del estado líquido al sólido cuando lo llevo a temperatura de 0 grados, es un cambio físico o fenómeno físico. ¿Por qué? Porque yo puedo volver a sacar ese cubito de agua, volverlo a la temperatura que existe en el estado líquido y va a volver a ser agua. Del estado sólido o en el estado líquido sigue siendo agua. ¿Podría ser también cuando se funde un metal? Sí, exactamente. Sí, porque, o por ejemplo, cuando se funde una vela, se funde un chocolate. Es decir, puedo volver a tener, algunos puedo volver a constituir el mismo cuerpo y algunas veces no. Pero digamos, sigue siendo la misma materia. Por ejemplo, si yo rompo un papel, si lo corto en pequeños pedacitos, quizás no pueda volver a armar a la hoja tal cual era, y no puedo repetir de vuelta el cortado, como puede ocurrir con otros fenómenos, como los cambios de Pero su estado, composición sigue siendo la misma. sigue siendo papel, ¿sí? Y los cambios, como digo, hay energía puesta en juego, pero esa energía, para los cambios de estado o para cualquier transformación física, son pequeños. En cambio, cuando hablamos de un fenómeno químico, los cambios son más profundos porque ya cambian las propiedades a lo mejor del cuerpo, y se modifica lo que sería la sustancia. Ya la sustancia puede pasar a ser otra, y el fenómeno entonces ya no es transitorio, sino que es permanente. Como por ejemplo... ¿Ya no se puede volver atrás? Ya no se puede volver atrás. A ver, ¿algún fenómeno que se les Porque ocurra? se modifica la estructura interna, ¿no? Acerté. El queso. O sea, es leche, se deja fermentar y es queso, pero ya no se puede volver a tener leche. Ajá, bueno, ahí el fenómeno, ¿cuál sería? No el queso. ¿Qué cosa sería el fenómeno ahí? Ah, O la algo más simple. fermentación. Algo más simple, Es un profe, fenómeno químico. sería el echarle sal a un vaso con agua. A ver, eso sería ¿qué pasa ahí? ¿Cuál sería el fenómeno? Fenómeno químico. ¿Sí? Mezcla. ¿Agua con sal sería un fenómeno físico o químico?
Químico. Químico. Sería un fenómeno químico, pero el tema es que yo Químico, le puedo químico. sacar esa sal disuelta al agua. Obviamente necesito otro ¿Cómo, proceso. cómo Pero me doy sigue siendo cuenta? agua, solo que ¿Hay está cambio de la naturaleza de la sustancia? Sí. Ajá. ¿Cómo? A ver, ¿qué tengo? Tenía agua y sal y ahora ¿qué tengo? Sigue siendo lo Agua mismo, salada. profe. Agua salada, sí. Agua salada, claro. ¿Cómo le Agua llamo con agua sal. salada? Hay un cambio, que hay un cambio, pero no es un cambio profundo. ¿Por qué? Claro. Porque puedo volver a obtener las sustancias Los de las materiales. que partí. Sí. ¿Cómo lo puedo obtener? Haciendo evaporar el agua, profe. Obviamente. Entonces, ese fenómeno no es químico porque yo no estoy formando una nueva sustancia. Sigo teniendo Claro. agua y sigo teniendo sal. Ese es un Claro, yo fenómeno. decía lo del queso, o sea, ahí creo que es un No, está fenómeno. bien, está bien. Yo lo del queso, la fermentación, digamos, la transformación de la leche en el queso, es un Un proceso químico, fenómeno fenómeno químico. donde puede haber algún proceso químico y cambio en la naturaleza, desde lo que empezamos a lo que terminamos. Pero Puede ser, todo lo que profe, la sea oxidación de un cocinar, mineral o donde algo entre así. el fuego, ahí va a haber Eso se me transformación. quería preguntarle. Si, por ejemplo, una madera se prende fuego, sería un fenómeno químico también. Exactamente, ahí hay una Sí, es químico. combustión. Bien, pero quede claro que la formación, eso que hizo recién su compañero, el agua salada, que eso se llama formar soluciones, las soluciones son fenómenos físicos, porque yo puedo obtener de alguna forma de las mezclas de dos sustancias, son unas mezclas. En las mezclas puedo obtener nuevamente las sustancias de las cuales provenían, ¿sí? En cambio, los fenómenos químicos existen cambios profundos, modificaciones en las sustancias que pueden llegar a ser permanentes y hay una variación importante de energía. Eso es lo que sucede en todo lo que son las transformaciones químicas que nosotros vamos a ver. Cuando formo compuestos nuevos de las reacciones químicas, ¿no? Yo hago reaccionar dos sustancias y me dan una nueva sustancia. Por ejemplo, son fenómenos químicos la oxidación, que es una reacción, la combustión, la cocción. Todo eso son fenómenos químicos. Y los fenómenos nucleares ya nos estamos metiendo en la partícula elemental que conforma la materia, que es otra de las cosas que ahora vamos a ver como concepto, donde se llega a modificar lo que es el núcleo de un átomo. Y al modificar el núcleo de un átomo, estoy transformando una sustancia, un elemento en otro elemento. Porque estoy modificando la parte esencial del átomo, que es el núcleo, que define a una determinada, a un determinado elemento o sustancia, ¿sí? Entonces, son fenómenos de mayor complejidad, con mayor uso de energía, variaciones de energía. Ustedes piensen que se utilizan los fenómenos nucleares, por ejemplo, en la medicina, Pero la bomba. pero en una bomba, es decir, una gran generación de energía. Es decir, siempre los fenómenos están asociados a, volvemos como síntesis, a si la materia o la sustancia cambia sus propiedades o su intimidad, como sería aquí su estructura, cuánta energía está asociada a ese cambio. Nosotros en la química nos dedicamos a estudiar los fenómenos químicos. En física química por ahí llegan a ver los fenómenos físicos.
más en detalle. ¿Mm? Por ejemplo, si yo, esta sería una síntesis de estos fenómenos. ¿Mm? Los físicos no se modifica. A ver, espera que le comparto. Los físicos no se modifica la naturaleza de la sustancia. Podemos decir que son transitorios. Algunos, por ejemplo, los cambios de estado que pueden congelar y descongelar el agua miles de veces, o cuando son por el papel, que puede ser, lo vuelvo a pegar, no va a volver a ser el mismo cuerpo, pero sigue siendo papel. En cambio, los químicos se modifica la naturaleza de la sustancia y son permanentes. Si a ese papel lo quemo, ya no tengo más papel, ¿qué tendré? Ya Va a quedar ceniza. un poco de cenizas, que sería carbón en definitiva, ¿no es cierto? Y algo que se fue en el aire, algo que se quemó, como dióxido de carbono, como monóxido, en fin. Y los nucleares son, como digo, modificaciones a nivel del núcleo del átomo, con grandes variaciones energéticas y cambios obviamente permanentes. Ahora, como para que nos quede claro, sobre todo los físicos y los químicos, los nucleares hay que, como digo, también hay una ciencia que se dedica a estudiar todos los fenómenos relacionados con el núcleo, y hay una ingeniería que está vinculada al núcleo. ¿Cuál sería? ¿Ingeniería? Ingeniería nuclear, ¿no es? Ajá. Y dentro de la que nosotros podemos estudiar acá, ¿cuál es la que más está vinculada al núcleo? La electrónica, ¿no? Ingeniería electrónica. Claro, claro. Que el electrón sería una partícula que conforma el átomo, que es lo que vamos a ver a continuación. Profe, ¿dónde? ¿Acá en la Argentina se tiene la ingeniería nuclear? Como una especialización. No se estudia ingeniería, creería, mira, no quiero cometer un error. Pero generalmente, por ejemplo, hay ingenieros de base que después hacen una especialización dedicada a la ingeniería nuclear. Disculpe, profe, yo tengo información sobre el Instituto Balseiro, creo que se llama, que está en el sur. Sí. Ajá. Que no son ingenieros. Puede estudiar la carrera, pero no es ingeniería. Ah, bien. ¿Sí? Ahí se van a especializar, por ejemplo, ingenieros. Sí, uno de los requisitos que te pide la universidad es que hagas 2 años de, por ejemplo, ingeniería civil, electrónica, y allá continúas 3 años más, pero ya ingeniería nuclear es lo que yo entendía. Ajá. Dijimos, ya vamos a sacarnos dudas respecto de eso, pero ahora aquí les estoy compartiendo como para que podamos aclarar este tema del fenómeno físico y químico. En el primer ejemplito, digamos, ¿cuál de ellos, entre todos ellos, un fenómeno físico? Y en el segundo, ¿cuál es un fenómeno químico? Piénsenlo un segundito y lo compartimos, ¿sí? Vamos a ver el chat acá. ¿Puedo ver? Ah. No siento yo el ruido. Sí siento alguna cosita ahí, como que alguien tiene el micrófono abierto, pero no es un ruido. Creo que es Rodrigo Valdés, profe, el único otro que hay. Bueno, no importa, pero no, a mí no me molesta, no sé, es tan fuerte capaz que Rodrigo se fue y dejó abierto
Ahí está, ya es mejor. Así el balseiro puede ser, estaba paso esburrándome ahí. Sí, pero yo pensaba porque no lo tengo tan en claro. Bueno, ¿ya está? A ver qué sería un ejemplo de fenómeno físico de estos. La evaporación del agua, profe. ¿Están de acuerdo el resto? Sí. Sí. Bien. ¿Y el químico? La corrosión de un hierro, del hierro. Sí, sí, ahí todos los demás son fenómenos físicos, químicos, perdón. La evaporación sería el fenómeno físico. Todos los demás, Sí, el único. bien. Fíjense que acá dice encender una vela, no dice el proceso. No es fundir la cera de la vela. Claro, eso tenía duda. Es porque el hilito se consume y no hay más hilito. Exactamente. ¿Cómo se llama el hilito ese? Y tenía un nombre ahí, mi Mecha, papá me lo por dijo. decir de forma más vulgar. Sí, la mecha. La mecha, claro, la mechita que vamos encendiendo esa mechita y esa mechita ¿qué le va pasando? Se va quemando, ¿no es cierto? Va Hace combustionando. ceniza. Sí. Entonces, ese es un fenómeno químico. Pero a la vela ¿qué le pasa? Que está acá, se funde. Eso se funde, pero también se la puede volver a crear una vela de vuelta. Entonces, la O sea, no se fusión de pierde la la cera cera. de la vela es un fenómeno químico. Físico. ¿Eh? Ah, Perdón, físico. Ay, yo por leer ya. y estoy leyendo el chat y entonces, ¿cuál sería el fenómeno químico acá? El licuado. Se hacen licuado. Para mí, profe, ¿Ajá? sería cuando se tiñen el pelo. Yo también Muy pienso eso. bien. Porque te descoloran el pelo y hay ciertos químicos que hacen efecto, profe. Muy bien. Eso Ahí lo hay mismo. un cambio en la propiedad del cabello. Cuando hago un Pero eso licuado, después se es puede una volver, profe. mezcla. Cuando licuo es una mezcla de leche con fruta. Pero tengo leche y fruta, las dos cosas mezcladas. No hay una reacción entre la fruta y el licuado, la fruta y la leche, ¿sí? Pero si se tiñe del mismo color el pelo del mismo original, Y no, pero o sea, vos vuelve a para estar teñir, igual. vos cuando teñís primero decolorás. Lo decolorás. Sí, sí. Y en la decoloración viene el proceso químico. ¿Mm? Estoy usando químico, le estoy cambiando las propiedades al pelo. ¿Ok? Y eso es un proceso químico. En cambio, hacer un licuado, las nubes, un cambio de No, no se estado. puede volver atrás. O sea, te crece otro. ¿Me entendés? No está volviendo atrás. Bien, bien en el análisis, ¿sí? Bueno, otro concepto, para recién adentrarnos, antes de adentrarnos en las reacciones químicas, que es lo que nos interesa. Estamos viendo, como les digo, algunos conceptos para todos hablar en un mismo idioma en ese sentido, es decir, que cuando escuchamos estas palabras de propiedad de fenómenos, materia, cuerpo, sustancia, entendamos. Profe, disculpe por interrumpirla. Me quedé pensando ese cuando de la tinte del pelo. Por ejemplo, cuando hacemos en el tema de que usamos agua oxigenada, se vuelve rubio el pelo. ¿Sí? No se vuelve rubio, se decolora. O sea, yo lo veo como rubiecito, blanquito, así. Sí, bueno, pero pierde el O color. sea, se decolora dependiendo del color de tu pelo. O Cuando sea, no te lo echas, podemos volver a cambia. poner negro así por sí solos. Tenemos ¿Cómo que es? necesitar ayuda de otro químico para... Exactamente, volver a hacer otra reacción para que el pelo vuelva a tener un color. Que Me puede ser entiendo. el mismo que tenías antes o puede ser uno que tenga otro color. Y lo Claro. quema, sí, claro que sí. Sí, muchas veces, digamos, si me excedo en ese proceso
Decoloración puedo quedarme sin bien, como la decoloración de la lavandina a la ropa. Muy bien, Nahuel. Muy bien los ejemplos, ¿sí? Pero ahí en teñir hay un proceso químico. Bien, entonces, el concepto que nos queda por ver, puede, que hablamos mucho en química, que sería átomo, molécula. Estoy escribiendo muy abajo, casi no se ve. Una pregunta, profe. Sí. Si se separa un átomo, ¿se lo puede volver a formar? Si se separa un átomo. Sí, o sea, si se rompe un átomo, ¿se lo puede volver a unir? Si se rompe el núcleo, no. Es decir, partes, por ejemplo, yo puedo sacarle al átomo los electrones, ¿m? Y puedo conformar, bueno, gracias a eso se pueden formar compuestos, y del hecho de que los electrones pueden salir del átomo y puedo formar iones. Pero si yo modifico el núcleo, que es como el ADN del átomo, que eso pasa en un fenómeno nuclear, voy a transformar un elemento en otro elemento. Porque le voy a modificar las propiedades, uno de los subpartículas que tengo en el núcleo, que son los protones. Y la cantidad de protones son las que definen la identidad de un determinado elemento, de estos que están en la tabla periódica. Toca timbre a las 22. Ya son las 10. Eso le iba a decir, profe, que ya son las 10. Bueno, entonces vamos a redondear con este concepto para que la próxima clase empecemos con la... ¿cuál sería la diferencia entre definir un átomo y una molécula? En función de lo que estábamos hablando con su compañero, digamos, la materia siempre, como fue un objeto de estudio, saber cómo estaba conformada, qué es lo que la conforma la materia. Y después de muchas teorías, se descubrió que un átomo es la menor porción que conforma la materia, ¿sí? Toda la materia está conformada por átomos. Átomos que son distintos. Por eso, es decir, si bien la palabra se utiliza igual, en la que compone la materia se especifica, después en función de la cantidad de elementos, que hay distintos tipos de átomos también, aunque estén conformadas por las mismas partículas, digamos, están conformados por protones, neutrones y electrones, ¿sí? Pero las cantidades que pueden tener hacen a la diferencia de los distintos tipos de átomos. Y de molécula, ¿qué sería una molécula? Un conjunto de átomos. ¿La molécula no vendría a ser la menor porción de una sustancia? La menor porción de una sustancia libre y que conserva las propiedades. Existen. La molécula va a estar constituida por uno más átomos, de manera que representan a una sustancia. Por ejemplo, hay sustancias, muchas sustancias, como los metales, que están conformados por moléculas monoatómicas, es decir, constituidas por un solo átomo. Hay sustancias que son diatómicas, como por ejemplo el oxígeno. Por eso siempre que escribo el oxígeno, lo escribo de esta manera. Está conformado por dos átomos. Y hay sustancias que están conformadas por más partículas, como por ejemplo el agua. Acá está conformada por átomos de la misma naturaleza y acá está conformada por átomos de distinta naturaleza. Pero esta conformación la define la sustancia agua. Esta molécula define la sustancia agua en esa combinación. En cambio, si tuviéramos esta conformación, sería algo que mencionó su compañera recién, que es la que actúa en el pelo.
si bien es cierto, tiene los mismos elementos, de la manera en la que se conforman, las cantidades definen a otra sustancia, que es el agua oxigenada. Esa es la diferencia entre átomo y molécula. Átomo es una cuestión más genérica. Bueno, vamos a dejar aquí, así no nos adentramos. La próxima clase vamos a hacer una pequeña síntesis de esto de nuevo y vamos a empezar con lo que son las reacciones. Así que bueno, terminamos por hoy para que no se haga más largo y nos estamos viendo en la próxima clase. Bueno, profe, buenas noches. Bien, Chao, profe. quédense. Profe, hasta luego. Adiós. Nos Chao, vemos profe, el que lunes, tengan linda entonces. noche. No se Buenas olviden del noches. viernes. Hasta luego. Chao, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.